Ahora nos toca tratar el tema de trastornos mentales. Los trastornos mentales son varios, pero enfoquémonos en algunos. Algunas características primero, para señalar estas. Los trastornos mentales tienen como, por ejemplo, características de aumento de la sensibilidad. Las personas con un trastorno de ansiedad suelen estar demasiado sensibles en todo tipo de reacciones, tanto de palabra, de acción o de pensamiento. También vemos que estas personas, cuando suelen tener este caso, tienen cambio de estado de ánimo, ¿no? O están muy arriba, o están muy abajo, o se irritan, o están demasiado tranquilos. También estos trastornos suelen manifestarse a través de patrones de pensamiento, ¿no? Que son patrones de pensamiento repetitivos, o también estas acciones se ven reflejadas en las relaciones con la familia o con las personas, porque no suelen llegar a tener una buena relación o se alteran las relaciones familiares también. Luego hay algunos síntomas físicos, ¿no? Palpitaciones, sudoraciones, síntomas de que se van a morir, etcétera, cosas, pero son síntomas, ¿no? O son signos que perciben solamente aquellos que tienen estos trastornos. Y otro aspecto también que tenemos que tomar en cuenta que son los cambios de memoria, la concentración que ellos suelen tener. ¿Sí? Son gente que tiende a aburrirse, son gente que tiende a estar en una y otra idea y nunca en ninguna a la vez. Y para terminar, estos trastornos tienen como característica que el nivel de rendimiento es bajo y la concentración y la satisfacción también es bajo. Entonces, esto lleva a algunos trastornos, pero esta vez vamos a tratar de dos. Hablemos, por favor, inicialmente de un caso. Tenemos un paciente o un cliente que viene con la perturbación constante de que está muy alterado cada vez que recibe órdenes en el trabajo. Hablamos de un caso de 42 años, quien refiere que cuando está en labores, en su centro de trabajo, recibe una orden, la hace normalmente. Cuando recibe dos, recibe tres órdenes, entonces se altera. Entra en shock, se bloquea mentalmente, deja de resolver lo que tiene que hacer y por último simplemente no hace ninguna. O luego se hace lento en su trabajo. Refiere también este caso que esto le genera dolores de cabeza. Y a la vez, esto está generando que él tenga hasta cierto grado bullying de su compañero de trabajo, porque al ver que él se satura con las órdenes y no logra avanzar, empiezan a incomodarle, empiezan a hacerle bullying, a fastidiarle, que es incapaz, que no puede, y entonces esto está bajando constantemente su autoestima. Refiere también que este es un asunto que ya viene arrastrando de atrás, de tiempo atrás, ¿no? De su vida adolescente, pero haciendo indagaciones notamos que esto es un tema que ya viene desde la infancia misma, ¿no? Tiene un grado de ansiedad muy alto y ante las exigencias simplemente llega el bloqueo emocional y físico. Simplemente se bloquea y no hace más labores. Esta preocupación que nos transmite este caso nos conduce simplemente a abordar un tema de trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, vamos a ver características que se manifiestan en estos casos. Notamos, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, esta persona, vamos a encajarla, ¿no? De que empieza a tener temblores, empieza a tener mucho nerviosismo. Esta persona siente como que está en peligro, siente que se va a equivocar, cree que al hacerlo puede meterse en más inconvenientes o más dificultades en sus labores. Notamos también que hasta cierto grado tiene problemas incluso cuando está en este estado de ansiedad de tener buenas relaciones laborales inicialmente, como la que es la consulta, y posteriormente encontramos que esa también se repite en sus tratos familiares. Estos síntomas nos hacen ver que estamos frente a un caso de ansiedad. Este caso que estamos tratando nos enfoca exactamente en ello. Es una persona que está muy ansiosa de que cuando se le presiona, se le exige, simplemente se bloquea. Y al bloquearse, por cierto, ya no es una misma reacción, ya no tiene una mejor relación con su compañero de trabajo y mucho menos, por si acaso, en su autoestima, porque esto se viene muy mermada al hacérsele ver que él no es capaz de manejar las órdenes constantes. Por lo tanto, nos encontramos en este caso de un trastorno exactamente de ansiedad. Y cuando hablamos de ansiedad, estamos viendo, por cierto, ¿no? que esta persona va a tener dificultades para seguir procesando
Y en algunos casos este proceso de vida se tiende a expresar como agorafobias cuando se sienten muy presionados o muy encerrados en un sitio, o lleguen a tener también trastornos de ansiedad debido a una enfermedad, o estos trastornos de ansiedad también pueden ser general, ¿no? Por algunos eventos, por algunos sucesos que les pasaron en su vida en el pasado. Y también entramos a trastornos de pánico, trastornos de silencio o mutismo, y trastornos también de ansiedad por separación, cuando suele suceder que se separa de un familiar o de una situación. Todo esto son trastornos y que últimamente se conocen como fobias. Hay fobias sociales, hay fobias también inducidas, ¿no? Por situaciones que ha vivido la persona. Todo esto no se enfoca, por si acaso, en este caso, un trastorno de ansiedad. Pero pasemos al otro tema. Vamos a ver el tema de trastornos, en este caso, de atención. Y para aquí, y en este rubro tenemos un caso. Una persona que ya está casada, tiene 31 años, tiene su propio negocio, y él refiere que cuando viene a consulta, tiene muchas ideas, tiene muchos proyectos, pero ninguno las concreta. Tiene muchas obligaciones en casa, llega a acuerdos con su esposa, ninguna las cumple. En su centro laboral, tiene inconvenientes de que gana por hacer muchas cosas, de tantas las que quiere hacer, pero ninguna las hace. Tiene ideas de proyectos en la mente, pero posteriormente las va cambiando. Luego notamos que este caso, por ejemplo, refiere que este asunto, cuando hablamos de atención, recordemos que no es solamente en la edad adulta. Esto ya tiene un precedente que viene a ser la infancia. Y es verdad, notamos que en su infancia él ha tenido algunos episodios de demasiada exigencia en el colegio de parte de su padre, porque no lograba completar los objetivos, porque constantemente se distraía, se iba a hacer otras labores. Y eso, por cierto, le ha traído a consulta porque se ha dado cuenta que toda esta situación no lo está ayudando a hacer una vida normal. Entonces, por lo manifestado por el paciente, nos damos cuenta de que estamos en un caso exactamente de un trastorno de atención e hiperactividad. Hiperactividad porque si empieza una, sigue con otra y nunca acaba. Pues, muy activo. Y decimos que es un típico caso de atención porque llega a acuerdos con la esposa y no las cumple. Y eso obviamente genera problemas dentro del seno familiar. Este caso nos enmarca ¿qué? 3 puntos para recordar. Que es una persona que le da poca atención a los detalles, se distrae constantemente, tiene una dificultad para terminar los deberes. Notamos que este es un caso de trastorno de atención y de actividad porque las ideas que él quiere hacer las prolonga en el tiempo y no las hace. Y se distrae con muchísima facilidad y le cuesta ser organizado. Entonces, este es un caso exactamente de ello, un trastorno de ansiedad e hiperactividad. Por lo tanto, nos enmarcamos que de cada 100 personas normales, 5 tienen este trastorno de atención. Obviamente, no se diagnostica con un examen de sangre. Como ya sabemos, este es un caso que hay que analizar, hay que ir a consulta, evaluar constantemente algunos antecedentes iniciales para llegar a un diagnóstico que es un trastorno de déficit de atención. Por si acaso, en los adultos, cuando esto no es muy comprendido, tienden a aislarse, tienden a tener líos constantes de relaciones familiares, de su propia vida. Y en esto, obviamente, se van enredando una tras otra y se va a generar una bola de nieve que no les deja salir. Y cuando la gente se da cuenta de ello, obviamente los va marginando. Y esto no es la solución. Así que, como hemos visto ahora aquí, repasamos que los trastornos mentales son muchos, pero de los dos que hemos tratado hemos visto el trastorno de ansiedad, cuando este bloquea las acciones, cuando este cambia la sintomatología o las emociones, el trastorno de atención, cuando la persona que quiere hacer mucho nunca la hace, o cuando tiene que hacer varias cosas, ninguna las hace, tiene muchas ideas y ninguna avanza. Esto en resumen viene a ser lo que es los trastornos de ansiedad y los trastornos de atención.